Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos. Este martes comienzan las comparecencias en el proceso de juicio político contra el presidente de la República. La Comisión de Fiscalización conocerá esta tarde el cronograma con el que empezará esta nueva fase de actuación de prueba. Andrea Samaniego nos cuenta más desde el Legislativo. Andrea, muy buenas tardes. Adelante. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, esta tarde la Comisión de Fiscalización se va a reunir para conocer todo este cronograma de comparecencias que se van a realizar en esta segunda fase dentro del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. En total serán 41 comparecencias entre autoridades, exautoridades, asambleístas, expertos, entre otros. Este martes nada más van a recibir a 4 personas que van a dar sus testimonios dentro de este proceso. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. La Comisión de Fiscalización se prepara para la segunda fase dentro del proceso de juicio político contra el primer mandatario. Esta etapa se llama actuación de prueba, es decir, tanto los interpelantes como el interpelado deben argumentar la prueba que presentaron. En el caso de los interpelantes solicitaron 12 comparecencias y 13 pruebas documentales, como los contratos de Flopec y el examen de la Contraloría sobre este caso, mientras que el presidente presentó 35 comparecencias y 37 pruebas documentales. Lasso acogió la mayoría de pruebas que presentó Villavicencio y que fueron negadas por la mayoría dentro de la Comisión de Fiscalización. Ahora el país entiende por qué el correísmo no quería que estas pruebas que yo había solicitado sean parte de este juicio político, en particular el informe de la Comisión de Fiscalización sobre los contratos con Petrochina, Unipeg y Petrotailandia. Se ha presentado por parte del presidente de la República la solicitud de que comparezcan al menos 10 abogados que van a poder dar explicación y fundamentos de por qué no existe ningún proceso que se pueda dictaminar una posible responsabilidad por parte del Ejecutivo. A esto se suman las pruebas que solicitaron los propios asambleístas. En total 109 pruebas de oficio, 13 de cargo y 37 de descargo. Este martes empiezan las comparecencias con 4 personas. Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción; Hugo Aguiar, exgerente de Petroecuador; Anderson Boscán, periodista; Fabián Pozo, exsecretario jurídico de la presidencia. Hay expectativa entre los asambleístas, pero hay preocupación desde el correísmo por la dilación que creen hay en todo este proceso. Haya, no la celeridad, pero al menos sí que se cumplan los plazos adecuadamente para evitar que esto demore más, porque se trata de una posible sucesión presidencial en medio de una crisis que sigue sin estar atendida. No descartamos que desde quienes han planteado este juicio político, que ya hemos visto que se han inventado entre procesos, pruebas e incluso hasta excusas de por qué no han estado presentes en la sesión, hablando de trabas cuando se encontraban fuera del país en viajes internacionales. Desde otras bancadas como la Izquierda Democrática dicen estarán vigilantes para saber qué respuesta va a dar la Asamblea Nacional. De manera irresponsable, el señor Rafael Correa y el señor Jaime Nebot, ¿cómo podemos nosotros en este momento decir que si vamos o no a poner los votos para la destitución o no del presidente Lasso? Porque me cae bien, porque me cae mal. Primero hay que ver cuáles son las pruebas. Y es que este proceso de juicio político se da en medio de varias denuncias de negociación de votos dentro del Legislativo. Y bien, la Comisión de Fiscalización prevé trabajar durante todos estos 10 días, incluidos también este fin de semana, para poder llevar a cabo todas estas comparecencias, debido a que la segunda fase concluye el 27 de abril. Estaremos pendientes para llevarles toda la información a ustedes. ¿Tienen más noticias? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Muchísimas gracias por ese informe. Fiscalía continúa llevando adelante diligencias dentro de la indagación previa en el caso Flopec. Este lunes están convocadas 3 personas. Daniela Valencia informa. Este es el segundo día en el que se desarrollan las 10 versiones solicitadas por Fiscalía dentro de la indagación previa por peculado dentro del conocido caso Flopec. Este lunes debía acudir la exanalista jurídica de Flopec, Silvia Hurtado. Sin embargo, por información de la recepción de esta entidad, no llegó. En horas de la tarde se espera la comparecencia de la exconsultora de gerencia de Flopec, Diana Proaño, y también del especialista de Contraloría, Carlos Javier Varela.
Fiscalía investiga si hubo sobreprecio en la contratación de buques para el transporte de crudo y si hubo irregularidades en este proceso. La denuncia fue presentada en 2021 por la entonces gerente de Flopec, Pilar Ferri. En su denuncia adjuntó una proyección de pérdida de 112 millones de dólares por los próximos 4 años, pues se habría contratado buques a tarifas altas por periodos largos sin posibilidad de negociación. La policía y Fuerzas Armadas detienen a alias Elvi, supuesto cabecilla de la organización delictiva Los Tiguerones. Fausto Yepes nos cuenta que el operativo ejecutado en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, se dio como parte de las investigaciones en torno a la masacre ocurrida en el puerto pesquero de Esmeraldas el pasado 11 de abril. Operaciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas habrían dado con el paradero de alias Elvi, uno de los supuestos cabecillas de la banda de los Tiguerones, que interviene en varias provincias del país, pero que tiene como centro de operaciones a Esmeraldas. Cédula colombiana. Elvi Zúñiga Girón se registra como ciudadano colombiano. Según información de inteligencia, mantiene conexiones con una disidencia de las FARC, que es la columna móvil Urias Rondón, que opera desde hace varios meses en Mataje y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Cédula colombiana, pasaporte colombiano, carnet de CONADIS con cédula interandina o cédula de extranjería o tarjeta de identidad. Se me perdió la cédula. Según el comunicado de Fuerzas Armadas, tras información de inteligencia militar, se desplegó un importante contingente para la ejecución de varios allanamientos en el barrio El Cementerio del cantón San Lorenzo. Y allí, junto a la policía, dieron el golpe. Una boleta de captura por el delito de tenencia de arma de fuego en el cantón Quintero. El ciudadano fue puesto a orden del autoridad competente y el personal de investigaciones está realizando las indagaciones correspondientes. A alias Elvi y su banda de los Tiguerones se los vincula también con la masacre del pasado 11 de abril en el puerto pesquero de Esmeraldas, donde fueron asesinadas 9 personas. Según información que aún está en desarrollo, hay 2 detenidos más producto de estos allanamientos. No obstante, se trabaja en verificar si se trata o no de integrantes de los Tiguerones y si tienen que ver o no con la masacre de Esmeraldas. Los delitos más sangrientos que se han cometido durante los últimos 2 años en el Ecuador están ligados a por lo menos 9 organizaciones criminales. Cada una cuenta con subgrupos, sumando en total cerca de 25 estructuras que han puesto en jaque al gobierno y al país. Los delitos más sangrientos que se han cometido durante los últimos 2 años en el Ecuador están ligados a por lo menos 9 organizaciones criminales. Cada una cuenta con subgrupos, sumando en total cerca de 25 estructuras que han puesto en jaque al gobierno y al país. Estima más o menos entre 25 y 30.000 personas que estarían inscritos en estas estructuras criminales. Según un informe de inteligencia policial de agosto de 2022, las organizaciones criminales que predominan son los choneros, los lobos, chone killers, los lagartos, tiguerones, R7 y Latin King. Y aunque el Estado no cuenta con un mapa de dónde operan exactamente estas organizaciones y cómo han diversificado su economía criminal, se conocen algunos detalles. Por ejemplo, los choneros y los lobos son las organizaciones predominantes a nivel nacional. Los choneros operan en provincias como Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro, Azuay, Cotopaxi y Santo Domingo de los Áchilas. Se estima que alrededor de 10.000 personas fuera y dentro de las cárceles están vinculadas a este grupo. Los lobos, sus principales detractores, tienen cerca de 8.000 integrantes y actúan principalmente en provincias de la Sierra Centro y Sur. También una disputa muy grande entre los 2 cárteles que empezaron a tratar de copar las rutas, que son Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Esa atomización significó que los grupos enfrentados y hegemónicos hasta ese momento, los lobos y los choneros, también se dividan y otras bandas más pequeñas surjan. Torres dice que hay provincias en donde incluso se han conformado organizaciones locales como en Esmeraldas, en donde el número es impensado. Más o menos 36 bandas según cifras oficiales. Las organizaciones predominantes en Esmeraldas son los gángsters y también los tiguerones. Así como se han atomizado las bandas, también lo han hecho sus servicios criminales. Las bandas entrando en otras dinámicas criminales como las extorsiones, que en este momento son realmente mucho más graves que el narcotráfico. Los expertos coinciden en que hace falta inteligencia para poder enfrentar desde el Estado a estas organizaciones delictivas.
4 personas fueron asesinadas en Guayaquil este fin de semana, entre ellas un comerciante y 2 menores de edad. El gobierno analiza las acciones dentro del toque de queda y estado de excepción decretados desde el pasado 1 de abril. Joana Ramos nos tiene los detalles. Nueva Prosperina, sábado 15 de abril, 3 de la mañana. Con un combo, 6 sujetos armados entran a esta casa y disparan en contra de su propietario, un comerciante de 40 años. Pocos segundos después se dan cuenta, hubo un error, esa no era la víctima. Entonces se cruzan a la casa de enfrente, ahí nuevamente se escuchan disparos. Esta vez asesinan a 3 hombres, 2 de ellos menores de edad. Ingresan a una vivienda, disparan a una persona y ellos mismos dicen que se equivocan, dicen que es al frente, ingresan a la otra vivienda y quitan la vida a otras 3 personas, aduciendo de que en el interior habían sustancias estupefacientes. Los 6 hombres armados terminan el encargo y en 3 motocicletas abandonan el lugar. Tras el asesinato, la policía realizó un operativo de búsqueda de los responsables. Se identificaron 3 sospechosos, pero escaparon, disparando a los uniformados. Han pasado 17 días desde que se decretó el toque de queda y estado de excepción. Y al contrario de lo que se registra en las calles casi a diario, el gobierno asegura que los resultados son positivos y que las muertes violentas siguen a la baja. Hemos bajado al 50% las muertes en los ríos, hemos bajado también las muertes en el DMG, el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Por ejemplo, el día de hoy hubo solamente una persona reportada como fallecida en Guayaquil. De ahí que podría analizarse la duración de la medida. Según la disposición presidencial, el estado de excepción y toque de queda están vigentes hasta el próximo 2 de junio. Esas decisiones se las toma en el Gabinete de Seguridad, se analiza los resultados tanto operativos y que ha habido buenos resultados en la parte comparativa de los 2 periodos y también las necesidades de la ciudadanía de reactivar sus actividades normales. Sobre los ofrecimientos hechos por el gobierno, uno de ellos, la entrega de los cuarteles intermedios para este mes, eso se posterga otra vez. Bueno, los cuarteles intermedios se van a demorar un poco, creo que hubo algunas revisiones, sobre todo en el tema de seguridad. Solo en Guayaquil, la segunda semana de abril terminó con 18 internos de la penitenciaría asesinados, 3 guías penitenciarias acribilladas y al menos una docena de muertos en diferentes sectores. Las Fuerzas Armadas refuerzan la presencia militar en las calles de Quito por la ola de violencia. Paul Coello está en un operativo en la avenida Eloy Alfaro y Chiris y nos amplía los detalles. Hola, Paul. Compañeras, gracias. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, cada vez es más notoria la presencia de los militares acá en la capital de los ecuatorianos. Según nos han manifestado, están recorriendo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, al menos 12 sectores ubicados en el norte, sur y valles de la ciudad. Les tenemos más en el siguiente reportaje. Veamos. La disposición es recorrer diariamente de 10 a 12 sectores de Quito, ubicados en el norte, sur, centro y valles de la ciudad, donde se ejecutan operativos CAMEX, que son el control de armas, municiones y explosivos a los vehículos. Estamos haciendo durante la mañana, tarde y la noche, dependiendo de los horarios y de acuerdo a la información que nos proporcione la Policía Nacional como inteligencia militar. En cada operativo que se ejecuta desde las 6 de la mañana encontramos un dispositivo de 20 militares, quienes se encargan de revisar minuciosamente el interior de los carros y a sus ocupantes. En cuanto no se tiene el permiso de porte y tenencia de armas, se procede a prender al personal, al ciudadano procede a prender. Posterior se llama a la autoridad competente, en este caso que es la Policía Nacional, a través del ECU 91. Y aunque iniciaron en los primeros días de abril, progresivamente los operativos se han ido reforzando durante los días. Afortunadamente, después del decreto del porte de armas, no se han encontrado novedades en los registros. Nosotros lo que hemos detectado son personas que portan armamento con su respectivo permiso. Para los ciudadanos, en cambio, estas operaciones militares debían haberse realizado desde que la situación empezó a empeorar en el país en el mes de enero. Creo que se tardaron muchísimo en tomar esta decisión de que los militares salgan a las calles y hagan estos tipos de controles, ¿no? Entonces yo creo que sí es positivo para la ciudadanía y tiene que ser esto más continuo. Y recomiendan recorrer otras zonas conflictivas de Quito donde se registran más índices delincuenciales.
Carol 2, Pizulí, la zona de Cotocollao, todo San Roque, en la avenida Mariscal Sucre. Entonces, creo que deberían enfocarse para allá para que realicen los controles igual. La disposición de las autoridades gubernamentales es que las operaciones militares sean permanentes, no solo en Quito, sino en todo el territorio nacional, y se reforzarán en las provincias donde hay estado de excepción. Así es, y como les indicamos, estos operativos se están ejecutando coordinadamente con otras instituciones como la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Policía Nacional, y están recorriendo las zonas más transitadas y las más conflictivas del Distrito Metropolitano de Quito. Les estaremos contando más de estos operativos en nuestras próximas emisiones. Regreso a estudios, compañeras, amigos, buenas tardes. Buenas tardes, Paul, muchísimas gracias. Seguiremos pendientes de esta importante información. Estamos de regreso con más información. Casi 9 de cada 10 ecuatorianos consideran que la imagen de la función judicial es negativa, según encuestas. Carlos Zacoto nos cuenta que en medio de reiterados escándalos, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hizo un llamado a no generalizar. No atraviesan por un buen momento y eso lo reconocen. Un último sondeo de la encuestadora Click Report evidencia que el 86,59% de los ecuatorianos considera que la imagen de la función judicial es negativa. Esto ubica a la justicia dentro de las funciones peores puntuadas a nivel nacional, solo por detrás de la Asamblea. Y es que casi semanalmente se conocen decisiones judiciales que generan controversia. Una de las más recientes, nuevamente en favor del ex vicepresidente Jorge Glass. El juez de Balsas, El Oro, Eleuterio Aguilar, aceptó una acción de protección y ordenó que de forma retroactiva se le pague la pensión vitalicia a Glass, $139.717. Una decisión que ha sido apelada por la Procuraduría General del Estado. En medio de la coyuntura, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas hizo un llamado a no generalizar. No se puede generalizar, no se puede atacar a toda la función judicial. Sin embargo, es tarea de cada servidora judicial hacer que brille la justicia con los actos que realice y recobrar la credibilidad ante los demás. Pero no se trata de un caso aislado. El juez que ordenó que se pague retroactivamente la pensión del ex vicepresidente Glass, sentenciado por cohecho y por asociación ilícita, fue también quien dispuso que se desbloqueen 19 cuentas a nombre de Daniel Salcedo y sus empresas, tras aceptar una medida cautelar. Luego de reiterados pedidos, la Corte Constitucional analiza al momento casos controvertidos en los que se han presentado acciones constitucionales con el fin de regularlas. Pero aquello no fue tema hoy en el evento que encabezó el titular de la Judicatura, Wilman Terán, en la Corte Provincial del Guayas, en cuya fachada se develó una placa que reza: los servidores judiciales del Ecuador rechazamos actos de corrupción. En ese sentido, para un nunca más esa clase de infracciones por las que tuve que juzgar un día en que fui juez. Se ordenó su colocación como parte de la sentencia por cohecho contra el juez de Pastaza, Aurelio Quito, dictada hace 3 años por un tribunal del que fue parte el propio Terán. Las lluvias con tormentas eléctricas que cayeron sobre el litoral durante el fin de semana causaron pérdidas humanas y materiales en cantones como Guayaquil y Milagro en la provincia del Guayas y en Santa Elena. El INAMI pronostica la continuidad de las precipitaciones. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia, quien nos tiene más detalles. Luisa María, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Así es, el fuerte temporal invernal continúa causando estragos en Guayaquil y sus alrededores. A esta hora precisamente nosotros nos encontramos en el sector del Fortín, esto es el noroeste de Guayaquil, donde el fin de semana, producto de la cantidad de agua lluvia que cayó, se registraron pues fuertes inundaciones. Todo esto quedó cubierto de agua y el agua tenía tal fuerza, una corriente por esta zona que terminó pues arrastrando a un taxi hacia esa zanja que está precisamente a un costado de donde nosotros nos encontramos. El conductor de ese taxi perdió la vida pese al intento por salvarlo que hicieron los moradores de la zona. Sobre ese hecho en particular y todo lo que generó el invierno este fin de semana, hemos preparado la siguiente nota. Veamos. Fue otro fin de semana de tormentas eléctricas.
La tarde del sábado, como la del domingo en Guayaquil, los fuertes vientos dieron paso a lluvias intensas que en cuestión de minutos anegaron avenidas enteras. Así quedó la de las Américas al norte y la vía Daule. Ni qué decir de otros sectores como Las Orquídeas, Vergeles y Mucholote. También Urdesa, La Alborada y Sauces. O la cooperativa El Fortín, que llevó la peor parte. Pasó bajo agua durante horas. Las calles se convirtieron en ríos y ríos correntosos tras el colapso de un canal de la zona. Esta es quizás la imagen que mejor refleja la voracidad del fuerte temporal invernal que acabó con la vida del conductor de este taxi amarillo. Cuando el vehículo era arrastrado, moradores intentaron rescatarlo, pero la fuerza del agua se lo llevó. Los vecinos querían dar la mano, pero la verdad que con la naturaleza no podemos jugar. El cuerpo de Douglas Marcillo, un adulto mayor, fue hallado algunos kilómetros más allá al día siguiente, en medio de la palizada. Esto aquí es una cascada, esto se inundó, ahí están las señas hasta donde se llenan, no es primera vez. Otros cantones aledaños también sufrieron el impacto de las lluvias intensas. El agua entró a las casas en Durán y Daule, causando considerables pérdidas materiales. También en Naranjito y Milagro. La ciudad de Milagro, de hecho, permaneció inundada desde la madrugada del sábado por el desbordamiento del río del mismo nombre, lo que anegó sectores comerciales como el centro, donde propietarios de locales perdieron gran parte de su mercadería. Se mojaron todas las perchas, muchísimos libros. Lo que avanzamos fue a subir lo que más se podía, ya lo que ya se mojó, se mojó. En la ruta Guayaquil-Santa Elena, a la altura de la comuna Cerecita. La fuerza del invierno también se sintió este fin de semana. Un tramo de la vía se desprendió debido a la acumulación de agua. Que las lluvias y tormentas de variada intensidad continuarán, advierten técnicos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI. Al menos por las próximas 24 a 48 horas. Si bien el ente descartó una supuesta alerta por la formación de un ciclón en las costas de Ecuador, como circuló en redes sociales, reconoció que el país atraviesa por un invierno extremadamente fuerte con eventos de lluvias que pueden superar los 100 milímetros en pocas horas. Debido al calentamiento anómalo que está frente a nuestras costas y las costas peruanas, sí es probable que estos eventos se den con mayor frecuencia en lo que resta de abril y también el mes de mayo. Pues en Perú las aguas están 6 grados centígrados más cálidas de lo normal. De hecho, la NASA se refirió también este fin de semana en un artículo publicado a este fenómeno inusual del calentamiento del agua en el océano, lo que genera fuertes lluvias en la tierra. Dice que esto se va a seguir sintiendo con fuerza en el norte de Perú, en Ecuador y también en parte del oeste de Brasil. Esa es la información a esta hora. Continúan ustedes en estudios con más noticias. Muy buenas tardes. Continuamos con más información. Del 12 de mayo al 9 de julio, el Ministerio de Salud llevará a cabo una campaña de vacunación con la que espera vacunar contra la poliomielitis, sarampión y rubiola con una cobertura de al menos el 95%. María Gracia Costa nos cuenta cuál es el nivel de riesgo que tiene Ecuador. La población ecuatoriana, al igual que en las Américas, se liberó de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis. Pero esto, según el representante de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, hizo olvidar algo importante. El hecho de que ya hay gente que no se acuerda de la existencia de estas enfermedades y del sufrimiento que ellas causan. Nos vemos abocados hoy en día a tener que hacer abogacía por la vacunación. Hemos observado una disminución progresiva de las tasas de cobertura de vacunación que ponen en peligro la situación y la reintroducción. La poliomielitis, por ejemplo, solo está presente en países como Afganistán y Pakistán, pero la experiencia nos demuestra que en cuestión de semanas puede llegar alrededor del mundo. Ecuador está en alto riesgo de reintroducción de esos virus, de esas enfermedades, si es que no mantenemos adecuadas coberturas de vacunación. Se mantiene ese riesgo a nivel nacional. Necesitamos unir esfuerzos para asegurar que todos los niños y que todas las niñas reciban las vacunas que les faltan. La meta es vacunar contra la poliomielitis, el sarampión y la rubiola a 3.754.000 niños de entre 1 y 12 años. Y la inversión para hacerlo es de $8.265.000. Como aquí estamos comprando vacunas adicionales, entonces hemos logrado un financiamiento de parte del Banco Europeo de Inversiones. Las vacunas ya fueron adquiridas. El lanzamiento de la campaña será el 2 de mayo en Cuenca y el proceso durará 10 semanas. Teóricamente no necesitamos vacunar al 100%. Con el 95% protegemos a aquellos que quedan sin vacuna. El mundo está a punto de alcanzar un hito global y realmente en la región de las Américas, que no vemos casos de polio desde 1900
91, es fuera de lugar y fuera de cuestión que queramos reintroducir, que eso se introduzca a través del Ecuador. Aspiran a colocar al 70% de la población que requiere la vacuna en escuelas y centros y en sitios de alta concentración y en un casa a casa. Pero recuerdan también que será permanente la vacunación en centros de salud. Y ahora en nuestro segmento Economía para Todos, revisemos las cifras de inflación en los últimos años. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Luego de haber llegado a un máximo en julio pasado de 4,2%, la inflación ha venido cayendo y para marzo la inflación anual cerró en 2,8%, lo que significa que el consumo promedio de un hogar promedio en el Ecuador fue en marzo de este año 2,8% más alto que en el mismo mes del año 2021. En realidad, esta es una muy buena noticia porque la inflación es un fenómeno económico que lastima a todos en una economía porque con los mismos dólares se puede comprar menos cosas. Por eso, es una muy buena noticia que la inflación esté acercándose a los niveles promedio desde que nos dolarizamos. O sea, la inflación está muy cerca de ser normal. Otra buena noticia es que lo que se conoce técnicamente como inflación subyacente, que es la variación del precio de lo que consume una familia promedio, pero sin contar los cambios en los precios de cosas más volátiles como los alimentos y los combustibles, esta inflación subyacente, que es la más dura de bajar, también está cayendo y se ha ubicado en 1,8% para marzo. Sí, es verdad, tenemos un montón de problemas, pero parecería que la inflación está dejando de ser uno de ellos. Alégrense. Muchas gracias. Economía para Todos.